Adeptómanos, bienvenidos a este tu espacio, en donde las expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, de salud y deportivas son a través de tu voz. Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, donde más, solo aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! Good morning por la mañana, bienvenidos a Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, en donde más, en Promo Estéreo, en donde la estrella eres tú. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos al primer programa del mes de junio. Y en controles, mi buen amigo Benjamín. ¿Cómo estás, Benja? ¿Todo bien? Perfecto, esa es actitud del día de hoy. Bueno, la noticia de la semana, obviamente, es simple y sencillamente México hace historia y por primera vez vamos a tener una mujer presidenta, una mujer que nos va a representar en toda la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo. Y para eso vamos a comentarles que hoy me siento muy complacido, me siento muy orgulloso porque en el estudio de Promo Estéreo, en el estudio de Adeptomanía, nos acompaña alguien que yo aprecio, que conozco desde hace tiempo, desde hace unos años y he tenido la oportunidad de estar en conferencias de él y que a mi vida personal me ha traído muchas cosas satisfactorias, mucha educación, muchas formas que me han hecho pensar y analizar lo que está sucediendo en nuestro país y en otros países también, en política, en economía. Nos deja siempre un gran sabor de boca escucharlo a él. Él estudió una maestría en sociología en Johann Wolfgang Goethe University, espero haberlo pronunciado bien, en 1973 y se gradúa con honores. También es doctor en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Estatal de Bremen, en entonces la República Federal Alemana, en 1976. Y desde 1976 también es profesor de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de nuestro México, una de las mejores universidades que hay en México, la Metropolitana. Asesor científico del presidente rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, vicepresidente de la Asociación Mundial de Economía, fundador y coordinador del Proyecto Mundial de Investigación Avanzada. Quiero saludar con un fuerte aplauso, darle la bienvenida al doctor Heinz Dijk-Ulrich. Buenos días, doctor. Gracias, muchas gracias. Espero haberlo pronunciado más o menos. Guten Morgen, Herr Doctor. Guten Morgen, Enrique. Ok. Doctor, México, después de 200 años de tener presidente, hacemos historia, votamos por una mujer, estamos en el proceso de inclusión y llega a nuestras vidas la primera mujer presidente de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas preguntas que hacer, muchas situaciones. Vamos a ir detallando el programa con información para nuestro público, cómo ganó, en dónde ganó, en qué situación brevemente, pero con usted me gustaría platicar ese tema porque ya lo hemos platicado, lo ha usted puesto sobre la mesa en las conferencias. Y la primera pregunta que yo le haría, mi estimado doctor Heinz, es: ¿México está preparado para tener una mujer como presidenta? Enrique, me parece que la respuesta es muy clara y la respuesta la dio la gente. 60% piensa que sí y dio un voto de confianza a la propuesta del presidente AMLO. Y por supuesto hay que verlo en un proceso longitudinal, proceso a tiempo. No es un resultado del momento, es la confianza en 6 años de trabajo. De ejemplo de AMLO. Y obviamente se entendió que ella va a seguir con los elementos básicos del modelo de AMLO. Y si el 60% de la población, que es muy alto comparativamente a nivel mundial, piensa que
sí va a funcionar con ella, entonces debemos confiar en que en el mejor de los casos vamos a saliendo todavía más fortalecidos y mejor todavía que en esos primeros 6 años. Pero esto sería un asunto de análisis científico para prever cómo nos va a ir en los próximos 6 años, ¿no? Es como el presidente lo ha dicho, es la continuación de un proyecto de nación que trae el partido en el poder. Sí, efectivamente, en el fondo es un proyecto de vida, digamos, de AMLO, porque tú ves allá que hay 50 años de experiencia política en el sistema mexicano detrás que permitió ganarle a los saboteadores, a la derecha, a sectores internacionales, la batalla, y avanzar la agenda de la soberanía y del desarrollo y del compromiso con los pobres de México. Eso es una gran hazaña a nivel mundial. Este es el proyecto de la 4T que ahora diría yo que está en transición a la quinta T porque no va a ser igual, no puede ser igual. Ese proyecto sí tiene un gran demiurgo, un gran generador y es López Obrador, el mejor presidente de América Latina sin duda y uno de los 4 mejores a nivel mundial. Los números respaldan a López Obrador en ese sentido, doctor. Los números a nivel internacional lo colocan como el cuarto mejor presidente del mundo. Yo diría uno de los 4 mejores. Yo pienso que destacan a nivel mundial Putin en Rusia, Vladimir Putin en Rusia, Xi Jinping en Beijing obviamente, Modi en la India y AMLO en América Latina, ¿no? Yo pienso que cualquier investigador objetivo que no esté sesgado reconoce el nivel mundial del presidente mexicano. Perfecto. Morgan Lins, tratamiento capilar intensivo a base de queratina, ventas al 55 19 49 60 00. Gracias a todos aquellos que nos teñimos el cabello. Morgan Lins es la solución, queratina para nuestro cabello. Terapeuta físico para la salud, la señora Tania Modano nos está esperando en el 50 20 45 51 70. Nuestros dolores en espalda, en hombros, en piernas, en tobillos, con la señora Tania Modano. Excelente el terapeuta físico Tania Modano. Yo soy producto de una recuperación con ella. Bien, hoy, gracias a nuestros patrocinadores, estamos con el doctor Heinz Dietrich. Ok, estamos hablando acerca de Claudia Sheinbaum, presidenta de México. 33, el corte que yo tengo, doctor, es del PRED, el miércoles a las 8:59 de la noche, y me dice las siguientes cifras, porque ya cambió. Dice, Claudia Sheinbaum Pardo, 33,226,602. Xóchitl Gálvez, 15,620,000. Y Jorge Álvarez Maínez, 5,832,000. Ya cambió, porque hoy en día son 35,960,000 votos para Claudia Sheinbaum, es decir, casi 36 millones de votos. Preguntar, doctor, ¿una elección de Estado porque se usó el poder del Estado para poder ganar, o una elección en donde el pueblo está convencido que los programas sociales se utilizaron de acuerdo para beneficiar a, como lo viene diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres? Mira, toda elección general en cualquier país del mundo es una elección del Estado, en el sentido que el Estado organiza las formalidades del protocolo del proceso, pero también, por supuesto, que siempre va a ser un juicio sobre la política de este gobierno, de este Estado. En ese sentido, no se puede separar el Estado del pueblo. El problema aparece cuando el pueblo y el Estado están separados, porque la élite en el poder se olvida del pueblo, y eso no sucedió aquí. En este caso, tú puedes decir que hay una coincidencia entre el Estado y el pueblo, y una coincidencia no forzada, sino por voluntad propia, soberana, informada de la gente. Y en pocos lugares del mundo se podría decir hoy esto de las elecciones nacionales. Es realmente a nivel mundial un campeonato que hemos ganado, y la gente tuvo la sabiduría para reconocer eso. Doctor, son muchísimos
millones de votos de diferencia contra la segunda candidata. Y yo preguntaría, ¿realmente qué hizo la oposición para poder estar en la contienda? Hubo una campaña de desprestigio, de odio hacia los que están dirigiendo, no les funcionó, es muchísima la diferencia, es abismal, es un triunfo completamente absoluto por parte de Claudia, consiguió más votos que el presidente Manuel López Obrador, y yo me pregunto, ¿la derecha está haciendo las cosas como debe de ser o simple y sencillamente están buscando curules en la Cámara de Senadores y Diputados para poder sobrevivir 6 años cobrando más? No, el hecho es que fueron víctimas de su propia soberbia, viven en una burbuja de arrogancia, de clasismo, de racismo, de la corrupción de los gobiernos pasados, y se les ha subido a la cabeza. Se les olvidó que un análisis real de lo que sucede en el mundo requiere una seriedad científica y capacidad científica. Se creyeron sus propios cuentos de difamación y pensaban con la guerra sucia que financiaron iban a cambiar esto, pero cualquier persona sensata sabía que la mañanera era y es el medio de comunicación para la gente más importante que hay en este país y mucho más fuerte que los establecidos. Y ni siquiera de eso se dieron cuenta. Tampoco se dieron cuenta que una candidata absolutamente incapaz y reaccionaria como Calves jamás podía convencer a la gente. Y se pegaron el tiro en la cabeza cuando dijeron que van a recortar los programas sociales, ¿no? Milei puede hacerlo, porque Argentina está totalmente destruido, pero aquí no, aquí hay conciencia. Entonces la gente entendió que esto iba a ser el fin del progreso en el país y su propia calidad de vida, y reaccionaron correspondientemente. Y qué bueno que esos arrogantes, clasistas y racistas recibieron un baño de agua fría de la realidad, ¿no? Confiaron totalmente en sus maniobras de manipulación y fallaron en todos los aspectos. Realmente una bola de ineptos, de miserables que vivían de los gobiernos neoliberales 30 años, ¿no? Qué bueno que perdieron ahora, ya era hora. Hay un dato que me llama la atención y quiero compartirlo con usted, doctor. Votos en el extranjero. La coalición de Xochitl consiguió 6,446 votos en el extranjero y la Cuarta Transformación consiguió 8,108 votos. Hasta en el extranjero decidieron votar por Claudia. Sí, obviamente, porque tú puedes usar otro medidor que quizás un poco más fidedigno todavía, que es el proceso electoral, porque el proceso electoral en el exterior depende de dónde está el consulado, cómo está la relación de correspondencia pública, etcétera, etcétera. Pero tú puedes, por ejemplo, medir las remesas, los envíos mensuales de los mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo, y nunca han sido tan altas como ahora. Entonces esto es un voto de confianza, porque se sabe que no se va a robar el dinero, sino va a llegar a las familias, etcétera. Entonces también ese indicador de voto externo era previsible para toda persona objetiva, científica y ética, ¿no? Pero ninguno de eso, nada de eso existe en ese grupo de privilegiados. Hace ratito le mandé a su WhatsApp, le mandé la liga del programa para que usted pueda compartir. ¿Okay? Muchas gracias. Sí. Ok. Doctor, si hablamos particularmente por partidos, ya no hablando de alianzas, hoy podemos ver que el verde ecologista tuvo un significativo repunte en estas elecciones, que el PRD está a punto de desaparecer, que el PRI se iría posiblemente a la cuarta fuerza política del país y que el PAN no tuvo un avance, tuvo un poco de retroceso. Entonces, esta derecha
esta derecha que tanto ha pregonado y que durante muchísimas décadas en el país gobernó, tiene un problema grave, que es no están trabajando internamente para poder convencer a la sociedad, al pueblo, de votar por ellos. Y esto podría en determinado momento causar el adiós de varios partidos, entre ellos el PRD, por lo que todo se está apuntando, faltan 2, 3 detalles, pero podría ser el PRD el primero, y que el PRI obviamente va a recibir menos dinero en este sexenio, porque obviamente la cantidad de votos que tuvo fueron menores. Y por el contrario, partidos como el Verde Ecologista, como el PT, que siempre se ha mantenido, en el cual nos hemos conocido usted y yo en el Partido del Trabajo, ahí están manteniéndose, están subiendo un poquito los escaños, ahí van trabajando, porque realmente los que consideramos que primero los pobres, siempre hemos pensado que es prioritario que una gente pueda comer 3 veces al día, que pueda irse a lo mejor un par de veces de vacaciones o una vez de vacaciones al año, que tenga la oportunidad de divertirse en el cine a lo mejor una vez cada mes, que con otras administraciones en otros gobiernos esto no se daba. Y hoy poco a poco se está logrando que el sueldo mínimo sea realmente algo justo. Todavía falta por trabajar. Ayer oía una noticia, doctor, en donde decía que parte del proyecto de Claudia Sheinbaum es subir el sueldo mínimo al mismo valor que se paga en la frontera con los Estados Unidos. Esto sería muy bueno porque obviamente, y eso es algo que no siempre se menciona, esos trabajos de beneficio para los mayores, por ejemplo, para los jóvenes, tienen que financiarse. Y recordemos ese fatal pronunciamiento de Fox cuando decía apoyar a los ancianos lleva la economía a la quiebra. Y así justificaron los recortes de gastos para la gente que necesitaba, ¿no? Recordamos que se dio prácticamente, le robó el 70% del derecho a la pensión a los trabajadores. Alguien que ganaba 10,000 pesos al mes reducía la pensión a 3,000 pesos, que no sirve para vivir. Entonces, el carácter de clase de esos políticos estaba muy claro para la gente, y AMLO en los 6 años con la mañanera se encargó de resaltar la diferencia entre un gobierno en empatía con la gente que necesita ayuda y un gobierno que solo piensa en sus bolsillos y en sus privilegios. En el fondo podríamos decir, Enrique, que la derecha representaba el proyecto de Milei, que es la destrucción de todos los que no producen plusvalía, que no producen ganancia para los grandes capitalistas y para los corruptos en el Estado. Pero se adelantaron y nunca se les ocurrió analizar la situación concreta de México, que en México había un líder mundial que encontró la sintonía con la idiosincrasia del pueblo mexicano, con la historia, etcétera, etcétera. Y es un genial comunicador y un genial estadista, tanto en el campo estratégico como táctico. Entonces ellos aplicaron simplemente una receta pensando que ya había llegado la hora de esos canallas fascistas como Milei, ¿no? Pensaban que Bukele en El Salvador, Novoa en Ecuador, que Milei en Argentina, etcétera, eran la nueva onda hemisférica apoyada por los gringos, básicamente, ¿no? Por el Comando Sur. Y no entendieron que tú tienes que analizar cada fenómeno en concreto si quieres entender lo que va a pasar con él. Para prever el futuro tienes que entender el presente de un fenómeno y extrapolar científicamente lo que va a pasar allá. Eso hay que hacerlo con el gobierno de Claudia Sheinbaum también, por supuesto. Pero se adelantaron prácticamente a la coyuntura y, bueno, como Castañeda con Cuba, ¿no? Cuando aceptó el cargo de Relaciones Exteriores con Fox y dijo, bueno, Cuba no importa, no importa que lo bloqueen, etcétera. O
o sea, pues es otra canalla intelectual, ¿no? Casanera. Entonces, en esta situación yo creo que pagaron el precio de su ineptitud. Como decía Darwin, el fundador de la ciencia biosférica, digamos, no sobrevive el más fuerte, no sobrevive el más inteligente, sobrevive el que mejor se adapta al cambio de las situaciones, ¿no? Pero para adaptarse al cambio de una situación tú necesitas entenderla. Y la derecha elitesca reaccionaria no entendió esto, entonces optó por un proyecto que no tenía futuro en México. Y ahora con el liderazgo de Lula y de Petro en América del Sur y con México, el paralelograma de las fuerzas con los gringos, también por el caos en que está la política gringa, ¿no? Y el pleito a muerte entre republicanos y demócratas, que ahora obviamente en esa situación el modelo de México como modelo de social cristianismo democrático, desarrollista, tipo Perón, tipo Chávez, podía ser una alternativa para las mayorías, y las mayorías entendieron eso, y por eso se derrotó a esa miserable clase dominante que teníamos, ¿no? Haciendo también análisis, doctor, y viendo la votación por partidos al corte del PREP en el miércoles en la noche, me doy cuenta que el PAN obtuvo 9.130.000 votos, el PRI 5.411.000 votos, el PRD solo 1.078.000, y si sumamos todo esto nos da 16 millones y medio más o menos entre los tres partidos. Morena, solito, sumó 25.345.000. Y si sumamos Verde Ecologista con PT, nos da 7 millones y medio, es decir, la mitad, casi la mitad de lo que los otros tres partidos dieron. Al pueblo se le puede engañar, doctor, se le puede engañar. O sea, toda la vida nos vendieron, la derecha nos vendió que nos vendíamos por unos pesos, que nos vendíamos por una pensión para los adultos mayores de X cantidad, y decía, yo no me vendo por unos cuantos pesos. Yo me pregunto, doctor, y se lo pongo como ejemplo, el dinero que yo no le puedo dar a mi padre para que él compre sus medicamentos, hoy lo obtiene a través de una pensión de adultos mayores. Y no creo, sinceramente, digo, los 15,000 pesos que mi padre recibe a través de todo el año dispersados en 6 pagos, pueden significar para él hasta un 30% de lo que es su pensión. Esta parte en donde yo hago este acotamiento y me pregunto, yo no se los puedo dar porque no tengo un sueldo como para poder mantener a mi padre, pero ahora se los dan porque él ya tuvo una vida productiva y tiene derecho a tener un poquito más, que finalmente le sirven para sus medicamentos a su edad de 80 años. Eso es lo que de alguna manera el pueblo entendió, que si estamos recibiendo una ayuda y si somos responsables de ocuparla como debe de ser, mejoramos nuestra situación familiar. Por supuesto. Mira, en el movimiento estudiantil en los años 60 se diferenciaba entre dos tipos que se llamaba propaganda. En lugar de hablar de propaganda, podemos hablar de impacto público. Y se hablaba de la propaganda, del impacto público de los hechos, la propaganda de los hechos y la propaganda de las palabras. La propaganda de los hechos es lo que la gente ve en tu praxis, lo que tú haces. Ok. Y la propaganda de las palabras, obviamente, es lo que en la Biblia se entendía como el poder del verbo. Ahora con las redes sociales, con la televisión, etcétera, el impacto de la propaganda es mucho más alto de lo que era antes. Pero en este equilibrio de dos formas de concientización a la población coincidieron los accesos. Los hechos coincidieron con lo que decía AMLO, basta ver los megaproyectos. La derecha hizo una propaganda infernal, antipatriótica contra el aeropuerto de AIFA. Ahora es el aeropuerto de mayor carga en México. Ahora la Serena acaba de anunciar que van a invertir 2.6 mil millones de pesos para ampliarlo porque no alcanza ya el espacio para los que quieren utilizarlo para la carga.
Y todas esas profecías apocalípticas mentirosas de la derecha contra el Tren Maya, el corredor ísmico, etc. Entonces los hechos coincidieron con las promesas de AMLO. Y una de las promesas de AMLO era que cada año se iba a aumentar la pensión del bienestar para mayores 25%. Claro. Y Claudia Sheinbaum se ha comprometido a mantener esto cuando empiece su mandato. Y como se ha cumplido con lo prometido, pues la gente está con ese proyecto, y como crece la economía, es una de las más estables economías del mundo, el peso es el de mayor revaluación frente al dólar que ha habido a nivel mundial. Entonces, eso es por algo. Eso es porque el país tiene un futuro económico brillante, como decía Carlos Slim. Carlos Slim era prácticamente el vicepresidente económico del proyecto de la 4T. O sea, no nos engañemos. Hubo una alianza que es importante entender, que permitió que no cayera el presidente, ¿no? Pero en ese sentido Slim decía que si se sabe aprovechar esta oportunidad de los próximos 6 años, puede crecer 8% la economía mexicana cada año. Volveríamos a los tiempos cuando México era un tigre, no asiático, pero un tigre en el hemisferio americano, porque de 1942 hasta 2082 cada año creció 6.5%. Son tasas de los tigres asiáticos, ¿no? Y esa es la oportunidad objetiva que tenemos si se sabe aprovechar. Y el pueblo, aunque no sepa mucho de economía, coincidía en que esa coincidencia de palabras, promesas y hechos se va a prolongar en los próximos 6 años. Y esto, además del problema de comunicar adecuadamente, va a ser la clave del futuro de los próximos 6 años, ¿no? Porque tú puedes decir, por ejemplo, que los próximos 6 años fueron una fase de construcción. Realmente fue una fase de construcción en democracia. Y esto agregó un valor enorme a lo que es México. Porque México no solo son recursos primarios como el litio, como el petróleo, etcétera, sino también ahora tiene infraestructura comunicacional, todo esto, varias cosas. Entonces ahora el botín que representa a México es más alto que antes. Por lo tanto, hay más buitres que quieren apoderarse de esto. Y por eso los próximos 6 años van a ser una fase de defensa frente a la deconstrucción que quieren hacer fuerzas internacionales y fuerzas elitescas reaccionarias de aquí, ¿no? Se quieren preparar con un nuevo eslogan, por así decirlo, para tratar de tirar todo lo que va a haber. Van a usar todos los medios de los más sucios, mentiras, desestabilización del peso, de la bolsa, bloqueo de inversión directa externa, etcétera. Todos los medios que pueden tener, porque no aguantan que lo que México ahora significa esté en manos de gente honesta. Quieren recuperar ese botín que ahora es un Eldorado prácticamente, ¿no? Ok. Venta, armado y reparación en todo tipo de cables, Gaenza Profesional, electrónicagaenza.com. Estamos ubicados en 2 lugares del Centro Histórico, República del Salvador 26, Interior Z1, y en República de Uruguay número 23, en una placita, en el local 214 y local 35. Todo lo que necesites para audio y video con Rafita Gaenza. Gracias, Rafita. Salón de Fiestas Ocasión en Sinacantepec, Estado de México. Hoy podemos llegar en el Insurgente a Sinacantepec, y a unos 3 kilómetros de la estación de Sinacantepec está Salón de Fiestas Ocasión. Paquetes desde 3,500 para 100 personas. Celebra tu boda, cumpleaños, bautizos, fiestas de fin de años con nosotros. Salón de Fiestas Ocasión, tu mejor opción. Y atención personalizada del ingeniero Rodríguez, 722-261-6150. Si mencionas la palabra Adeptomanía, te vas a llevar un pequeño descuento. Le damos la bienvenida a mi compañero de fórmula, Nain Reyes. Nain, ¿cómo estás? Te presento al doctor Heinz Dietrich. ¿Ok? ¿Cómo estás, Nain? Qué gusto que hayas llegado. Se te hizo un poco tarde, el metro viene lento. Muy lento el metro, la verdad. Ok. Pues, sí, un poco los retrasos, lo que desgraciadamente nos hace... ¿Alguna pregunta para el doctor? ¿Te vas poniendo en contexto, te parece? Uh-huh. Sí, ok, bueno.
Bien, doctor. Pues ya estuvimos analizando parte de la forma de votación, todo. Preguntaría yo, doctor, eh, un cambio, un cambio de género para dirigir a nuestro país puede traer a lo mejor ciertas dificultades, pero creo que tenemos a una mujer muy preparada. Siento yo que es una mujer muy preparada. A lo mejor en el ámbito tecnológico, científico está muy preparada. Ahora falta enfrentarlo al ámbito político. ¿Claudia Sheinbaum es mejor operadora o mejor estadista? Me queda claro que AMLO es mejor estadista, pero Claudia creo que como jefa de gobierno fue una buena operadora. Bueno, lo que sucede es que ella ha reconocido ciertos elementos que hay que perfeccionar para los próximos 6 años. En una reunión reciente en el Estado de México, ella dijo que había tenido la tendencia de atender los problemas de una manera técnica operativa, pero que ha aprendido que un problema político hay que atenderlo políticamente. Eso, por supuesto, no son contradicciones, sino en el fondo deben complementarse. Pero hay que ver los fenómenos como procesos, no como hechos terminados. Y AMLO es el mejor ejemplo. AMLO fue alguien que estaba muy preparado al inicio, por sus 40 años de lucha política en México, conocía a fondo el sistema, pero él creció. El AMLO de las mañaneras después de 5 o 6 años era irreconocible comparado con las mañaneras de los primeros años. Se había convertido en un medio de comunicación perfecto con la gente, en parte explicación, en parte humor, en parte folclore, en parte identidad nacional, dignidad nacional, etcétera, etcétera. Entonces él creció en todos los aspectos y yo pienso que Claudia Sheinbaum, bajo las presiones de la gran tarea que tiene, va a tener que lograr lo mismo, crecer para enfrentar a los múltiples conspiradores que siguen exigentes y presentes, obviamente, ¿no? Al principio de la plática usted nos comentó, nos dijo, aquel que se adapta a las condiciones es el que va a avanzar. Parece ser que Claudia entiende que tiene que aprender durante estos 6 años y va a tratar de llegar al objetivo, a la mejor, de alguna manera, en su mente, diciendo, yo lo pensaba de esta manera, pero lo vamos a tener que hacer de esta forma. Bueno, allá influye mucho la calidad del equipo que forman. El equipo obviamente es una cuestión amplia, tiene asesores que no tienen una visibilidad pública, pero tienes el gabinete. El gabinete te da una idea sobre el paralelograma de fuerzas, ¿no? Porque obviamente el gabinete tiene que respetar grupos de poder. Claro. Es lógico. Y sabemos cuáles son los más importantes, ¿no? Los gringos, la embajada gringa, es el factor clave en cualquier país latinoamericano, ¿no? O sea, no hay que engañarse con eso. Luego, por supuesto, ahí está el conflicto entre Estados Unidos y China. Washington quiere sacar a China de América Latina. Claro. Esa es la función de Milei. No lo va a lograr, creo, pero eso es fundamental para entender lo que se puede hacer en los siguientes 6 años. Allá está la Iglesia Católica, que añora sus viejos privilegios y jugó un papel de desestabilización muy feo en los últimos meses, ¿no? Incluyendo los jesuitas, el episcopado mexicano, vergonzoso. Y quién sabe qué hubiera pasado si no tuviéramos un jefe de Vaticano, un papa progresista, que aceptaba que esa era la vía. Si hubiera un papa reaccionario, como la mayoría ha sido en la historia del Vaticano, hubiera sido diferente la pelea, ¿no? Entonces, ya están esos grupos que tienen sus privilegios y va a ser muy necesario el diálogo constante con alguien que conoce a la perfección el sistema, que es AMLO. Si se corta la comunicación con AMLO sería fatal, porque él entiende cómo funciona el sistema y cómo actuar
Entonces ella estaría bien asesorada con un equipo de primer nivel. El primer nombramiento de Rogelio Ramírez de la O, obviamente es un acierto, es un chingón, obviamente. Garantizar que el secretario de Hacienda se queda es un Sí. inicio prometedor. Ya, esa es una decisión correcta de ella, pero no es solo de ella, es resultado de una presión del exterior. Claro. ¿No? Porque el capital internacional manda en todo el país y en toda América Latina, en toda la región. Entonces el capital internacional pide ciertas cosas. Pide, por ejemplo, la reducción del endeudamiento público frente al PIB, esa tasa. Pide disciplina fiscal. Pide, por supuesto, independencia del Banco Central de México. Un catálogo de demandas. Entonces aparecen 20, 30 grupos y te demandan tales cosas. Algunas demandas pueden ser positivas, otras son reaccionarias, como en el caso de la Iglesia, del episcopado mexicano y de los jesuitas, ¿no? Entonces depende mucho de la fuerza que tenga ella de componer un gabinete de alto nivel. Allá está la recomposición con la UNAM. La UNAM fue una de las puntas de lanza de la conspiración contra AMLO, empezando por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que era el nido básicamente de la destrucción de AMLO. No lo lograron. Bueno, ahora ojalá que se pueda pacificar esa relación y la UNAM regrese a lo que debe de hacer, que es investigación científica, porque ella ha dejado mucho de desear, ¿no? Porque en tantos años de COVID no han logrado ni hacer una pastilla contra el COVID, cuando la pobre Cuba bloqueada y pobre ha sacado 3 vacunas a nivel mundial, ¿no? Sí. Eso te da una idea de cómo está la universidad pública en México, ¿no? Ni hablar de las privadas, que son un chiste, ¿no? Entonces hay que reconfigurar esas relaciones de poder para que en paz y democracia se pueda seguir avanzando por el proyecto original. Porque recordamos cómo terminó Perón, recordamos cómo terminó Chávez, probablemente asesinado, un magnicidio por el imperialismo, ¿no? Probable. Entonces, AMLO está en esa tradición, está en la tradición del social cristianismo latinoamericano, que tiene su máxima expresión con Perón y después con Chávez, y en Perú también, etc. Pero insiste en cierto grado de soberanía, y esto es el talón de Aquiles. Por eso Washington dice, no, aquí desde 1823 gobierna la doctrina Monroe. En 1904 recuerdan el llamado corolario de Roosevelt, donde Washington se autoadjudicaba el derecho a intervenir en cualquier país latinoamericano que no se portaba de una manera civilizada, como decía, ¿no? Entonces, es extremadamente difícil en ese campo minado no volar. Entonces, porque allá es tan necesaria la calidad de asesoría, necesita usar mucho más la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver si ella logra hacer la ecuación correctamente, porque si no, va a haber una caída, una recaída, ¿no? Pregunta para el doctor Elay. Pensando en la situación que ha habido actualmente, yo me he dado cuenta que hay dos vertientes, ¿no? Actualmente de forma ideológica, la gente que apoya estas vertientes conservadoras llamadas los libertarios, contra la gente que apoya lo que es el materialismo histórico. Y aquí mi gran pregunta sería, ¿cree que esto influye a la forma en que actúan los diferentes grupos? Porque recordemos el caso de Milei, ¿no? Que Milei se proclama el libertador, ¿no? En contra de las cuestiones de la crisis de Argentina, y él empieza a darle mucho enfoque a su discurso mediante este discurso libertario, ¿no? Y aquí en México pues tuvimos estas malas administraciones a raíz del neoliberalismo, y llega un AMLO y pues arrasa, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿eso va influyendo cómo se dan las condiciones de cada nación y se genera esa vertiente que podemos ver en el estado actual de todo el planeta? Sin duda alguna, hoy hablar de política nacional o elecciones nacionales hay que tomarlo con un grano de sal, porque
todo sale de la ficción del liberalismo, que somos estados soberanos, que hay elecciones soberanas de los pueblos, etcétera, etcétera, y todo eso son cuenta, porque en el mundo solo hay 3 estados soberanos: Estados Unidos, Rusia y China, no hay otros. Porque lo que define y defiende la soberanía es el poder, y un estado hoy día que no tiene armas nucleares obviamente no tiene importancia en el concierto mundial. Si no tiene economía, si no tiene ciencia, mucho menos. Todo eso. Entonces, en América Latina no hay ni un solo estado soberano, por lo tanto, hablando de elecciones, hay que entender que es una resultante de la correlación de fuerzas entre los 3 estados soberanos mundiales. Básicamente el conflicto entre Estados Unidos, la agresión de Estados Unidos a Rusia y su intento de destruir a China. Tienen las 2 cosas, y México es parte de esa pelea, porque, como decía la comandante del Comando Sur, que prácticamente maneja América Latina junto con los canallas del Departamento de Estado, una general, ella ha dicho públicamente por qué Estados Unidos necesita a América del Sur. Bueno, por los recursos. Allá hay litio, allá hay petróleo, allá hay agua dulce, allá hay tierra fértil, allá hay la conexión al Ártico, etcétera, etcétera, a la Antártida. Entonces, por eso necesita América Latina. Entonces, Milei es un proyecto de destrucción de América Latina, de balcanización, de integrarlo a la OTAN. Ahora el tipo está loco en meter a Argentina en la OTAN después de balcanizarlo. Quieren separar las provincias petroleras, que son la Patagonia básicamente, del resto pobre del norte, con Bolivia, que se puede morir de hambre, etc. Entonces, Milei es un proyecto mundial, y la derecha aquí obviamente es parte de ese proyecto mundial. Entonces, la derecha aquí pensaba que ese proyecto mundial se iba a imponer, y no se dio cuenta que estaba derrotada ya en Ucrania, y que por lo tanto el proyecto alternativa, que es lo que yo llamé social cristianismo desarrollista o bolivarianismo, puedes llamarlo inclusive, en el caso de México, un bonapartismo progresista por alianza con los militares, que fue la clave de poder para no caer, etc. Y perdió entonces la gran proyección de los gringos de aplastar a Rusia, sacar a China de América Latina y usar sus peleles como Milei, como Noboa, como Bukele. Era una progresión de golpes de Estado para sustituir a los gobiernos, cambio de régimen. Y la corona, la joya en la corona, obviamente, de ese sistema es México y Brasil. Y trataron de hacerlo en México. Aquí trataron de hacer el golpe de Estado que llaman la Revolución de Color, y les falló por diferentes razones. Entonces, la pregunta del compañero es absolutamente legítima y correcta, que influyó fundamentalmente y va a seguir influyendo en los 6 años que siguen, porque ¿qué es el Estado? El Estado es un corolario de la economía. ¿Por qué? Porque el Estado trae acceso legal a la riqueza social. Y esa es la razón por la cual los partidos políticos luchan por el control del Estado, por eso la riqueza. Entonces, en este caso, querían volver al Estado y no lo lograron. Pero la lucha sigue, porque la lucha por la riqueza social, la lucha de clases, como decíamos antes, nunca desaparece. Entonces, en este sentido, aquí hay un pequeño respiro para el proyecto progresista de América Latina y de México, y no es nada más. Vimos ahora ya la manifestación de Morgan Stanley, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, capital financiero que manda en el mundo, y dijeron que lo que preocupa mucho es que ahora, con el cuento oficial del INE, Morena tiene la mayoría calificada en el Congreso, por lo tanto puede hacer las reformas constitucionales, y eso preocupa mucho
Y entonces bajaron el credit rating, la calidad de crédito de México, que define el costo que tú pagas para préstamos, lo bajaron, se lo hicieron más caro. Y el Financial Times va en la misma onda, Financiero, Economista, todas esas manifestaciones de capital financiero internacional quieren control absoluto en México. Y pues allá empezó el golpe, la caída. Una manera de presionar por parte de ellos. No, por supuesto, la destrucción, ¿no? Sí. Económica, es lo más, van a decir la mala economía de AMLO, la dictadura de AMLO, pero obviamente no tiene nada que ver con esto. Estamos a 6 minutitos, doctor, de terminar. Un patrocinio más, algo de las publicaciones del doctor y un comentario de lo que usted ha tenido como logros. Las mejores donas de la Ciudad de México son sin duda alguna la de Mamá Dona, 7 sabores inigualables, jamás pasadas por casos de aceite. Después de 18 donas te enviamos las donas a tu casa. 55 90 96 03 72, Mamá Donas. Adelante, Naín. El doctor ha tenido una serie de publicaciones, más de 30 publicaciones. Creo que nos puedes leer 3 de sus publicaciones que me llamaron la atención. Primero es de 1991, que se llama El Nuevo Orden Mundial, que de hecho es muy polémico en redes sociales. El fin del capitalismo global, el nuevo proyecto histórico, de 1998, y el golpe militar contra Evo Morales del 2007. Entre varias de sus publicaciones, doctor, estamos viendo una cantidad de libros que usted ha escrito y que nos deja a nosotros una gran enseñanza. Entre sus actividades y sus logros, el doctor es honoris causa de la Universidad de San Marcos, Lima, Perú, de la Universidad Luterana Salvadoreña, San Salvador, Universidad Pedagógica, Lima, Perú. También es premio extraordinario al mérito en sociología en la Universidad de La Habana, premio al logro distinguido en la economía política del siglo XXI, otorgado por la Asociación Mundial de Economía Política, WIPE, París 2009. Hizo una cooperación institucional con el profesor Hu An-gan, decano del Instituto de Estudios China Contemporáneo y de la Escuela de Políticas y Gestión Pública de la Universidad Tsinghua en Beijing, y fue coorganizador del 15º Foro de Asociación Mundial de Economía Política WAPE, Universidad de Estudios Internacionales en Shanghái, el 18 y 19 de diciembre del 2021. Gran actividad del doctor. La verdad estamos muy honrados, doctor, que el día de hoy nos haya acompañado en la cabina de Promo Estéreo, en el programa de Leptomanía, porque hablar de estos temas políticos, económicos, no es fácil. Hay una corriente que siempre va a estar en contra y es permitible que siempre haya un grupo de diferencia, pero vemos una clase que estamos contentos con lo que estamos viendo, con el cambio económico, que si bien es cierto no nos ha pegado de una forma sustancial o radical, empieza a tomar tintes positivos para nuestros bolsillos como empleados federales, como empleados de alguna empresa. Se empiezan a ver cambios y esperemos que esta segunda parte de la cuarta transformación, y como usted lo viene manejando, que ya podría ser la quinta transformación con el proyecto de Claudia Sheinbaum. ¿Alguna pregunta para terminar, mi querido Nain? Sí, rápidamente, tenemos solo unos minutitos para que lo conteste el doctor. ¿Por ahí la tienes? Sí. Fíjate que leyendo en redes sociales, una persona publicaba, es el doctor Ramón Izaguirre, y él decía: ¿por qué la retórica de la candidata presidencial está basada en la continuidad económica y apoyos sociales? La retórica de su oponente en miedo, chistes malos y paisadas fue lo que le dio esa victoria a Claudia Sheinbaum. ¿Esto es algo de verdad? Bueno, es lo que decía antes, que hubo una confluencia de la propaganda de los hechos, lo positivo que hizo el presidente AMLO, y de las palabras, las mañaneras, que explicaron lo que estaba pasando en la realidad. Y obviamente la 4T es una estructura de poder, no se analiza de esa forma, que un proyecto histórico siempre es una estructura de poder, y la doctora hereda esa estructura y tiene que ver dónde modificarla, evolucionarla, etcétera, o en su caso, si no logra eso, aceptar una recaída y una ganancia de los neoliberales, ¿no? El control de las mentes es tan fuerte, y AMLO rompió eso en la mañanera, que a Milei le llaman un libertario. Es todo lo contrario.
Milei es un fascista y el fascismo es la negación de la cultura, de la democracia. Quisieron los nazis, quemaron los libros, ¿no? Y mataron a la gente. Y Milei es eso. Es un proyecto internacional de la fracción más reaccionaria del gran capital occidental. Entonces, llamarlo libertario hace el juego a ellos. Es un psicópata que el imperialismo escogió para hacer el trabajo sucio de integrar a Argentina en la OTAN, balcanizarlo. Y lograron lavar el cerebro de mucha gente. Está vinculado. Es toda una alianza, es Vox en España, es aquí la derecha, el clerical fascismo latinoamericano, el clerical fascismo protestante en Estados Unidos, que representa en parte de Trump, etc. Entonces es un proyecto mundial de lucha contra la soberanía de los Estados pueblos y contra Rusia y China. Eso es. Entonces, es lo contrario del libertario, es un enemigo de la libertad. Pues prácticamente hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Nain, por acompañarnos el día de hoy. Hoy tuvimos al doctor Heinz Thierry aquí en la cabina de Promo Estéreo, en el programa de Leptomanía, para hablar de Claudia Sheinbaum, virtual ganadora, virtual presidenta de la República Mexicana. Y con eso pues se va a hacer historia, doctor. La verdad es que yo era de los primeros, siendo parte de la Cuarta Transformación, mi candidato era Ebrard, pero cuando decidieron Claudia, había que apoyar a Claudia. Y bueno, ahora más que convencido, después de esta arrolladora victoria de la doctora, con casi 36 millones de votos, o sea, no hay margen como para poder decir me equivoqué, ¿no? O sea, creo que el pueblo ha hablado, la democracia ha hablado, y el próximo 1 de octubre estaremos viendo una mujer poniéndose la banda presidencial por primera vez en México. Doctor, ha sido un placer tenerlo aquí en la cabina. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a la invitación de ustedes. Gracias, doctor. Yo les recuerdo que el próximo martes nos vemos en el Acontecer Deportivo en Doble Sport. Yo soy Enrique Escárcega y es un placer trabajar para todos ustedes. Espéranos Gracias. la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.